siguiendo con nuestro seminario, lamentablemente tengo que informarles que por motivos de fuerza mayor, nuestro expositor coordinado para esta hora, que era Pablo García, no pudo exponer, por lo tanto le pedimos, y amablemente accedió César Hernández, de adelantar su presentación. ¿Ya? Por eso ahora tenemos a César Hernández con nosotros, que hizo unos esfuerzos, ¿cierto?, para cambiar el horario. Así que los dejo con don César Hernández, de la Asociación Chilena de Profesionales del Paisaje. ¿Ya? Así que adelante, César, por favor. Buenos días, ¿cómo están? Ahí sí. Ahí sí, sí. Estoy aquí tratando de proyectar pantalla. ¿Ya? Pantalla. Siempre entre tanto se me confunden sí. ya las aplicaciones. Ya. Sí, ahí estamos. Sí. Modo presentación. Sí, ahí estamos. Bueno, un gusto. Gracias. Yo, hacer un poco de feedback. ¿Cuánta gente tenemos conectada en este momento? ¿Va a poder soltarme? ¿Cuántas son los...? ¿Gustavo? 76. 76, bueno. Bueno, buenos días a todos. No sé si son de acá de Santiago, del norte, de Chile o no. Mi nombre es César Chile, Hernández. de Arica a Punta Arenas, y de Paraguay, Perú, de Argentina y España. Bueno, voy a tratar de simplificar una presentación que tenía hecha en relación a la temática de la oportunidad que tenemos nosotros de darle verde a la ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final esto es un problema como bastante global en todos los países del mundo, de que hay ciertos barrios que carecen de una cobertura arbórea y de parques considerable, y eso está asociado a estratos sociales o a planificación urbana, a casco antiguo, a un montón de factores que son externos al ciudadano en sí, sino que él llegó a vivir ahí y está asociado a una planificación urbana que viene de mucho antes. Entonces, en ese sentido, viendo esa inequidad que hay de espacios públicos, y de repente uno se da cuenta que la accesibilidad está, más que el mito, ese un mito urbano que alguien dijo de los metros cuadrados que realmente no existe, sino la accesibilidad que podemos tener a lugares verdes es poco ecuánime, es una realidad. Eso en Chile, en otras partes del mundo también, en Sudamérica bastante. Entonces voy a tratar de contarle más o menos cómo lo veo yo, de una oportunidad de poder equilibrar esto, y en esa oportunidad le damos la oportunidad a la calle y a los proyectos viales que ejecuta el Estado o los gobiernos locales para poder ejecutarlo. Cuando pues, se nos viene a la mente el tema arbolado urbano, hay un montón de conceptos que empiezan a aparecer que tienen relación a los beneficios que ellos tienen, que son, digamos, no sé, infiltración de agua, que la biodiversidad, la sombra, un nombre más global que le colocamos ahora, que es infraestructura verde, la regulación térmica, reducción de la contaminación, el bienestar social, súper importante, y ahí está asociado a la calidad de barrio, la ciudad caminable. Hay también un tema cultural, porque tenemos claro que el paisaje cultural que fue creado por las personas que le han sentido de pertinencia a los barrios, árboles antiguos que quedaron algunos relictos urbanos, frutos, hay un momento de plusvalía, la ciudad es caminable. Entonces hay todo un concepto ya de ciudad que se está acuñando ahora, que es de calidad de vida en función a ciertas prestaciones que nos dan los árboles y la infraestructura verde que está en la ciudad. Entonces eso es una realidad, está comprobado, es parte de la discusión diaria, y tenemos que tener los beneficios de esto. Entonces yo me pregunto, ¿qué opina la gente? Eso es como que la academia hablaba de todos estos beneficios. ¿Qué opina la gente? ¿Qué opinan los grupos de WhatsApp, las redes sociales? Claro, tú veis estos típicos chistes que hacen de los memes, que bueno, uno ve que los vecinos se benefician del árbol que crece en medio de su edificio, o que los que son un poco más negativos de la involución de la poda a la mutilación de los árboles. Entonces también hay una presión social a no mutilar los árboles. O alguna marcha en Colombia sobre los árboles,
o de los beneficios, o comparar un árbol con un equipo térmico, o una tormenta, o la combustión. O que si una ciudad enferma necesita que le inyectemos árboles y paisajes. O la típica foto esta de que la gente está debajo del dosel del árbol, busca la sombra, cual oveja en una pradera. Y esta otra que es bastante común, que está hecha en muchos lugares, de cuánto es la inversión térmica, la diferencia de temperatura con calle arbolada y calle sin arbolar. Entonces tenemos un diferencial muy alto. Entonces efectivamente la academia lo plasmó y la gente lo tomó, y está en el colectivo de las personas el beneficio del árbol. Que ya no es como para que lo discutamos, es una realidad ya. Entonces con esa problemática ya tenemos que en la región metropolitana hay un problema, que es la falta de cobertura. ¿Ya? Efectivamente, este indicador está alojado en la página de la Universidad Adolfo Ibáñez, que es el indicador de bienestar territorial, que tiene un sinnúmero de indicadores que evidencian ciertas falencias para llegar a un indicador macro, y uno de estos es la cobertura. Y aquí ustedes pueden ver claramente que algunas comunas tienen mayor cobertura que otras, entre un 75 y un 100%, pero hay otra, la mayor parte estará entre un 0 a un 5% de vegetación por manzana, o de un 5 a un 20. Entonces, aquí hay, efectivamente, se evidencia una falta de cobertura por de los datos tomados por la imagen satelital. Entonces, es una realidad. Entonces, nosotros llegamos acá, y si tenemos ese problema, y vamos a otros estudios más antiguos, nos damos cuenta que el año 2008, Jaime Hernández hizo ya un censo de arbolado, situación de arbolado, y llegó que había un promedio de cobertura arbórea en Santiago de un 15,9. Entonces, esto ha seguido bajando, y ha seguido el efecto del cambio climático y un montón de factores más que podemos atribuirlo, una falta de cobertura en la ciudad. Y nosotros vamos a otra fuente de información, a ver qué tan perdidos estábamos, y hay unas páginas que se han creado ahora como Wikipedia, que debe ser como algo similar a A-Tree de la USPRO, que indican la cobertura de algunas ciudades. Desconozco la metodología, pero indican un indicador de cobertura verde, que es 36% en Tampa, Sao Paulo, curioso, 11,7%, Buenos Aires, que es bastante verde, 14,5%, y Los Ángeles, 15,2%. Entonces, realmente la realidad es bastante dispar dependiendo la ubicación geográfica, si es más de costa o centro o de las ciudades. Pero existen indicadores, y está nuestra realidad, la realidad de Chile, que más al norte cada vez más seco, la falta de cobertura vegetal es bastante más amplia, y uno podía ir evidenciando cómo está la situación de cada ciudad. Entonces la propuesta, y ahí yo les puedo contar que al final los espacios verdes, según la UJO, la Asociación Mundial de la Salud, tiene bastantes beneficios, que claramente yo los voy a repasar, pero son de conocimiento público, que los espacios verdes mejoran la salud y el bienestar. Y es un capital social, amortiguan los ruidos, la exposición atmosférica. Entonces, efectivamente, la evidencia nos indica que hay beneficios, y hay beneficios para las personas, mejorando su salud también, que es la salud mental, la reducción de la morbilidad, la licencia reducida de diabetes tipo 2, mejora los resultados del embarazo, reducción de la mortalidad. Entonces, tener ciudades voladas y con espacio verde es un súper buen negocio. No obstante que, viendo el lado negativo, también tiene sus partes negativas, porque a la gente se expone más al aire contaminado, a estar más en parque. Hay un riesgo de alergia y asma, que es lo que se hablaba en la anterior charla. Hay una exposición a pesticidas y herbicidas, y no hay una normativa clara sobre el uso de esta. También tenemos algunas cosas de la tenencia responsable de mascotas, porque al final aquí hay un tema con las mascotas en las ciudades, si quién tiene más derechos, si las personas o las mascotas, o los niños, las zonas para perros, el deterioro de los espacios públicos. Pues yo quería conversar con una gente que hace mantenimiento de espacios públicos, y el deterioro que tiene las áreas de uso en función de la sobrecarga
cabida o la sobreexplotación de perros sobre una plaza pequeña. Bueno, también hay accidentes, la exposición a la radiación UV, y hay una vulnerabilidad al delito en algunos lugares que tengan mala iluminación, que sean apropiados, que no tengan uso y sean apropiados por otro tipo de personas. Ya, entonces tenemos toda esta situación y vemos, y yo les puedo decir ahora, ¿qué oportunidad pueden tener la ciudad y los proyectos viales en una ciudad? Aquí tenemos un ejemplo que fue los corredores Transantiago proyectados en 2014, que eran 225 kilómetros. Y si el Estado hubiese tenido un buen plan de forestación, una buena contraparte técnica, unos buenos gobiernos locales empoderados, hubiésemos tenido 225 kilómetros de corredores verdes, como lo señala la imagen que les estoy mostrando. Entonces, yo aquí les puedo señalar que efectivamente hubo una pérdida del Estado, de los municipios, de poderse generar esta masa arbórea en proyectos que son de infraestructura, que la plantación de árboles no ha sido mayor al 5% sobre los costos los costos de construir estas calles. Entonces, aquí porque hay un Estado incompetente que se atarreó la oportunidad y no vio a futuro, no se creó estos corredores porque no se proyectaron la especie adecuada. Porque yo recuerdo que, no sé, algún corredor que plantaron un tulipero, para darle un ejemplo, en Santiago, y tulipero es una especie que se da muy mal en Santiago, y al final el municipio no fue capaz de mantenerlos tampoco. Entonces, no hubo un feedback entre el conocimiento de arboricultura y los conocimientos de obras civiles para poder llegar a un buen proyecto. Entonces, seguimos farreando las oportunidades de poder tener ciudades arboladas, porque no hay una comunión entre las oficinas de planificación, los gobiernos locales y el Estado. Y ahí hay un montón de actores que al final deben estar alineados con un solo objetivo, que más allá de aumentar las facilidades vehiculares y disminuir los tiempos de viaje, que era como yo creo que fue lo que fue evaluado en el Sistema Nacional de Inversiones de estos proyectos, es que las externalidades positivas pueden ser bastante más positivas por todos los beneficios que yo ya les he contado. Y así, y hablando de planificación propiamente tal, les puedo decir que hay un concepto que es súper americano, que es right tree, right place, es árbol indicado en lugar apropiado. Al final es solamente aplicar la lógica, que si el lugar es pequeño, plante un árbol pequeño, y si el lugar es amplio, plante un árbol amplio. Donde yo esté situado, me refiero si estoy en el norte y mi paleta vegetacional es de especies xerófitas, y tengo la evidencia que ciertas especies en el sector se dan bien, yo puedo proyectar y hacer planes maestros de arborización con esas especies y darle esa oportunidad a los proyectos viales que generen estos corredores verdes y que aumenten la cobertura arbórea de la ciudad, ya que, según la evidencia, carecemos de cobertura vegetal. Bueno, acá hay una lámina que muestra cómo podría ser la planificación en una vía con una calzada al medio, pero esto es variable y va a depender de tener una buena información sobre los planes reguladores y sobre los anchos tipos de las calzadas. Yo creo que fue uno de los pocos corredores que yo podría decir que he visto que se han dado bien. Está en la calle Exposición, está en la comuna Estación Central, está la normativa antigua donde va la ciclovía al lado de la acera, porque ahora la normativa nos tira la ciclovía en la calzada, y se forestó con plátano, discutible o no discutible, podemos discutir esa parte de la alergia, pero desde el punto de vista del árbol urbano y de plasticidad y del crecimiento, cumplió su objetivo. Entonces, y aquí lo puedo decir que Santiago tiene un contrato de mantenimiento de árboles, y después que el Transantiago creó este corredor, el municipio manda a regar sistemáticamente los árboles y hacerle alguna poda de levante, por lo que veo. Bueno, y así como nosotros recogemos esa oportunidad, en el mundo también está esta iniciativa Un Alcorque, un Árbol, que es de Madrid, que ubica los alcorques para poder potenciarlo y poder ver que se plantan. Está en línea, pueden verlo si quieren. Y ahí llegamos a los típicos mitos, a las típicas calles que nos muestran siempre, que esta es de Brasil, que es la ciudad más arbolada del mundo, Rua Calvalo, en ciudad de Porto Alegre, que se ve así por debajo.
claro, nosotros no va a llegar a esto porque son climas tropicales y todo, pero es la oportunidad que nos da el sitio. Una ciudad un poquito más mediterránea, pero más con costa, que es Barcelona. Y llevándolo a las zonas norte, que es lo que nos tiene acá, hay alguna experiencia que son del desierto de Sonora, de Watershed Management Group, una ONG que se dedica a cosechar agua de lluvia en el desierto de Sonora. Es como palabras muy sencillas, pero para aprovechar el recurso hídrico, para tener ciudades más arboladas. Entonces ellos tienen un montón de soluciones ingenieriles que se aplican allá, que son bastante sencillas, que es como soleras rebajadas, para poder cosechar esta agua de lluvia y tener así bioretención con alguna arcilla y un montón de prácticas para poder tener ciudades más arboladas, porque usted se fija en la paleta que hay, son algarrobos, algunas y especies de ese tipo. Entonces, son con diseños bastante sencillos. Falta que municipios empoderados, que tengan alguna lluvia que quieran aprovechar durante su periodo invernal, se pueden cosechar y crear estos lugares. Solamente nosotros hemos tratado de levantar iniciativas así, porque tenemos como el problema con el Servio, pero bueno, ahí hay que tratar de jugar que el Servio local sea la institución que ve la vialidad, sea más flexible en estas metodologías para poder cosechar aguas de lluvia. Y es una realidad y se practica en zonas muy áridas. Entonces, ahí hay una oportunidad que hay que... Entonces, yo lo que quiero transmitirles es que hay que contraponer las obras civiles con las obras de paisaje y puede llegar a una comunión. Lo que pasa es que en el sistema actual que tenemos se ven aisladamente, entonces el problema es que los constructores civiles o los ingenieros civiles creen que los árboles son soleras y no tienen cierta amabilidad contra ellos, por lo cual entonces no le dan los cuidados. Y ahí también está el deterioro de las especies que quedan de remanente en una construcción. Al final son sumamente dañadas y compactadas sobre el laboreo de las maquinarias. Entonces yo los invito a hacer equipos multidisciplinarios y a dar en valor la vegetación. Que otro concepto que tenemos nosotros, que árbol talado es árbol perdido. Que lleguemos a tener un árbol del tamaño del que se taló es súper poco improbable, ¿eh? Entonces, por lo mismo, necesitamos cuidar los ejemplares que están y evitar la tala. Aquí hay esos trabajos comunitarios, como ustedes ven, hacen unos camellones y unos difusores de energía con piedra, y son gente empoderada del barrio que está trabajando en este tipo de cosas. Y eso era mi charla. Quiero darles las gracias por la invitación y cualquier consulta estoy acá al pendiente. Gracias. Gracias, César. Te volvemos a agradecer tu disponibilidad del cambio de horario. Súper interesante el planteamiento, sobre todo que es súper necesario aprovechar estas áreas verdes, ¿cierto?, para la utilización o el aprovechamiento o encauzamiento del agua, ¿ya? Que cada vez van haciendo eventos más cortos y de mayor intensidad, entonces bajar la intensidad y la velocidad de la escorrentía superficial es súper importante y esto le genera valor también a las ciudades. Oye, nos llegan unas preguntas, dice, tiene que ver un poco con la anterior, pero atingente a ti también, y aquí podemos sacar una buena conclusión. Me preocupa que a veces no se busca solución alguna de la autoridad, eliminan especies. Pasa con los plátanos y pasa con los olivos patrimoniales en Arica, que son una de las más antiguas de Sudamérica. ¿Cuál es la visión de ustedes con respecto a lo que dijiste recién? Que árbol cortado es árbol perdido. Evidentemente recuperar 50 años de crecimiento difícil, más encima con un suelo distinto. ¿Eh? Sí. Oye, son olivos de fruto, ¿no? Sí, del norte. Sí, mira, Sí. yo le aconsejo que busquen en San Isidro, la municipalidad de Lima, que hay un parque de olivos coloniales de 400 años, que el hito atractivo de San Isidro. San Isidro es como hablar de Las Condes en Lima. Yeah. Un barrio muy caro, que está al lado de Miraflores, y tiene este parque de olivos. Entonces, lo que quiero decir, y son olivos que hay uno que tiene 400 años, o sea, tiene identificado el más antiguo, y lo van en valor. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que los árboles patrimoniales, a la medida que lo tengamos en la legislación, tenemos que tratar de la ciudadanía darlo en valor.
que son especies que han pasado por la historia y recogen algo de nuestra idiosincrasia. Y recuerden que un pueblo sin historia no tiene memoria, entonces tenemos que... Y lo que pasa es que nosotros los chilenos, yo siempre pienso así, que nosotros, como con esto de los terremotos, estamos con esa cosa de echar todo abajo y construir de nuevo. De nuevo. Y eso también se ve aplicado en la construcción y en las especies vegetales. Y yo soy de la idea de tomar todas las técnicas posibles para hacer permanecer la especie y poder ver qué se puede hacer para mantenerlo, porque efectivamente podemos pensar que tiene algunas externalidades, porque efectivamente el olivo también da alergia, el plátano da alergia, pero si tú así la suma para la resta, los beneficios ambientales son mayores que los diservicios, que se podría decir. Porque efectivamente yo soy alérgico y los plátanos me dan 15 días de alergia en invierno, pero yo hago la sumatoria de los beneficios ambientales que ellos me prestan, creo que es mayor al problema que puedo tener yo o un grupo de la población. Entonces, por eso mismo, yo invito a que la gente se empodere del tema del árbol urbano y que los den valor. O sea, es re complicado porque al final son especies exóticas que no hay ninguna legislación que los proteja, pero los alcaldes y los políticos están más sensibles en este tema ahora hoy en día y la presión social tiene bastante éxito. Sí, sí, claro, o sea, aquí la culpa no la tiene el árbol, ¿cierto? Así que la tenemos los planificadores y a lo mejor se podría evitar hartas concentraciones. Ustedes como agrupación, porque acá pasaba mucho, generalmente lo hemos venido hablando todos estos días, que uno de los principales problemas del desarrollo del espacio, ya sea para áreas verdes o para desarrollo urbanístico, ¿cierto? Estamos limitados de espacio en muchas ciudades que están limitadas de espacio, y a mí me ha pasado acá en Temuco, lo he visto, que para generar espacios viales por un estacionamiento, el otro día lo vimos y fue impactante, cortaron todos los árboles que estaban ahí en la acera. ¿Ya? Es que eso es lo que pasaba, ¿cachai? Y ustedes, o sea, digamos, como profesionales de paisajismo, o sea, yo sé que no hay legislación al respecto, pero ¿han hecho validar esos movimientos para ayudar a conservación lo de que esos pasa es que árboles? nosotros en los proyectos que tratamos de levantar, los colegas y particularmente nuestra postura es que efectivamente los árboles se eviten ser talados por todos los beneficios que hay. Y en última medida, si es factible trasplantarlo y se trasplantan. Pero ya yo voy un poquito más allá del tema de la planificación de la carga de usos que tenemos en el espacio público. Pero al final tenemos una ley de accesibilidad universal que nos dice que tenemos que tener cierto ancho y cierta altura para que puedan transitar las personas que tienen discapacidad reducida. Después tenemos la ley de ciclovía, y al final tú estás llenándote de ley en el espacio público y este espacio residual que nos queda para nuestros árboles viales, que son, porque al final hay que diferenciar árboles viales y árboles de plaza. Son como las dos masas vegetales que tenemos nosotros. Por eso yo hablaba que la oportunidad de la calle en función a los árboles viales, o viarios, que se les dice. Entonces, a la medida que nosotros sobrecargamos el espacio público, se van acortando el bandejón donde van los árboles, y efectivamente esto es una relación de espacio. O sea, hay espacio pequeño, árbol chico, espacio grande, árbol grande. Entonces, no nos están dejando espacio para árboles. Entonces, ahí los instrumentos de planificación de las ciudades deben tener una política y una proyección sobre los ejes estructurantes y sobre cuánto espacio los van a dejar para tener árboles. Si tú habláis los proyectos más antiguos de calles mejor arboladas, son que la persona en el pasado dejó veredones muy anchos. Entonces tenemos bastante espacio donde plantar árboles. Y ahí nacen los creativos de colocar estacionamiento, pero a la medida que pensemos la ciudad de otra forma, se va a replantear esto. Hay unas muy buenas charlas de alcaldes de Estados Unidos, no recuerdo de la ciudad caminable, Naked City, de que ellos en Detroit, fue claro, efectivamente dejaron de usar el auto, hicieron más veredas para que la gente caminara. Las externalidades positivas que le dio caminar fue que la gente disminuyó la obesidad. Entonces, en ese sentido, cuando tenemos alcaldes o líderes locales que tienen esa proyección de plantearse ciudades que son más caminables, podemos tener otro prisma. Claro que según el modelo que tenemos nosotros es bastante complejo porque al final lo estamos llenando de subcentro en la periferia y estamos como en Estados Unidos en la década del 60, que estamos llenos de suburbios que tenemos que manejar 2 o 3 horas.
pero el consejo es vía barrial, menor escala, no usar auto, para poder tener una mejor mitigación del cambio climático y de las externalidades negativas que genera un auto. Y por lo mismo, nosotros esa es nuestra intención de generar una ciudad que tenga ese tipo de prestaciones de calidad de vida. Yo lo hablo como profesional, que yo como ejerzo mi profesión, pero ahí y es lo que nos convoca a un grupo de personas que pensamos igual. César, Paula Rodríguez pregunta, ¿cómo convencer a cada municipio, ya que ellos tienen políticas distintas, hacen plantar avenidas completas de plátanos orientales, ticas de arborización por separado? O sea, en definitiva, ¿qué interrelación tienen ustedes con los municipios? ¿Cómo ven ustedes como grupo de profesionales, ¿cierto? Las distintas leyes o normativas que tienen los municipios con respecto a esto? Mira, lo que pasa es que a este momento se carece de una normativa. O sea, Sí. a lo más cada comuna debe tener una ordenanza de arbolado que no son muy proactivas. Lo que sí ellos tienen como proyectos de paisaje que son diseñados en las oficinas de planificación de sus comunas, pero lo que pasa es que ahí, referente a los árboles, dejando de lado a las comunas grandes, sino a las comunas pequeñas, no dan el valor que ellos tienen, entonces lo ven como un accesorio. Y dicen, oye, y creo que dicen, plantan unos arbolitos para el cargo de conciencia. Entonces no los relevan a la importancia que pueda tener. Porque vimos en las primeras láminas todos los beneficios que los daban, incluso el aumento de la plusvalía. Se lo llama un aumento a un tema de precio hedónico, cómo aumenta la calidad de vida y el capital de las personas. Si les ponemos súper materialistas y súper economicistas. Pero hay un montón de excelentes también que aparte de eso, pero entonces, cuando hacen estos proyectos, al final, primero que nada, los árboles residuales no se respetan y se talan, o tú ves que las construcciones pasan con la solera sobre las raíces de los árboles, o la lechada del hormigón la echan, y vemos todo ese tipo de incongruencias de nosotros, la gente que trabajamos en el paisaje, que tenemos conocimiento biológico, y cómo lo hacen los árboles. Y dice, oye, ¿cómo estos árboles están en pie? Bueno, definitivamente crecen porque son árboles y son muy nobles y pueden crecer igual. Yo he visto aceras llenas de baldosa y la lechada al alcorque. Entonces, sí, como que no hay una comunión entre las profesiones y en el cuidado del árbol. Yo creo que a la medida que tengamos una ciudad empoderada, unos vecinos empoderados y que demos en valor estos tipos de temas, los alcaldes funcionan en función de los votos. Entonces, si los votos van en esa área, van a tener que alinearse a esa área. Y el mecanismo que tenemos nosotros los ciudadanos como ciudadanos es presionar de esa forma e ir guiando a nuestras autoridades a que nos den lo que nosotros buscamos. Entonces, porque al final ahora los alcaldes están bastante reticentes en talar árboles porque no es... y están buscando, buscan argumentos y análisis fitosanitario, los cortan de noche Los o los cortan de noche. secan. Claro, bueno, usan un montón de artimañas. Pero antes los cortaban nomás, o sea, Sí, ya pues, se por lo dio un menos paso. ya se están poniendo en valor. Claro, lo que pasa es que también ahí hay ciertos eventos que justifican la tala, o sea, después de un evento climático, una lluvia, una tormenta, y hay un montón de enganches y hay daños físicos, materiales, ahí piden cortar los árboles por la mitad literalmente, o sea, un desmoche a siniestra por todos lados. Entonces, en ese sentido, yo estoy por la ciudadanía informada y que pueda apalancar a las autoridades a una buena toma de decisiones. Existen los mecanismos, existe la inquietud, está el movimiento de la red del arbolado, que presentó una ley, está el gobierno que hizo la ley con un nombre medio ridículo, ley Arbolito, pero bueno, la ley que había. Existen esa iniciativa, pero lo que sí tenemos que entender que en este momento lo que existe son las municipalidades, que si se entiende que el árbol es parte del bien nacional de su público, ellos tienen la responsabilidad. Cuando ejecuten una obra civil en el espacio público, a lo menos que no miren como accesorio los árboles, sino lo miren como un principal, como que es parte que forman paisaje y le dan pertinencia al lugar y le dan beneficios ambientales. Entonces, ya no es tan simple como llegar y plantar unos ciruelos, que era como que lo que plantaban mucho acá, o cualquier otro tipo de especie,
porque, no sé, era como muy accesorio todo. Entonces, ahora hay que mirarlo bajo otro punto de vista, y ahí tenemos una discusión súper abierta, si es bueno nativo, no es nativo, perenne, no perenne, que nosotros estamos abiertos a esas discusiones, pero lo que sí no, que hay que dejar que es dejar de no plantar, Claro. y tener proyectos con árboles de buena calidad, con árboles que sabemos que en el lugar se van a dar bien. O sea, yo digo, oye, si es tan simple como que miren el entorno y vean qué se da en el lugar. O sea, se abre tu mente y hace un recorrido visual y ve la paleta de especies que hay. Entonces ahí va a tener el mejor indicador para las especies que Soluciones están en el naturales. lugar. Entonces, claro, o especies que son exóticas que se Sí, po. aclimataron y se dan bien en el lugar. Los mismos olivos en el norte, o sea, si los O olivos sea, se dan bien y dan un valor, es fantástico. César, pregunta Álvaro Ríos, caso tienen experiencia usted al respecto. César, ¿cuál es tu recomendación para incorporar arbolización en suelos salinos, los cuales al no presentar soluciones de drenaje conllevan a socavamiento de suelo? Complejo el tema de Anterior, los... Sí, no, yo he tenido más con suelos de mal drenaje, con suelos con hardpan y arcilloso. sobresaturados de agua. Sí, no, con una cohesionado y con falta de... Hay que recordar que para poder tener, es que de repente uno habla con la gente y dice, tú, el suelo para estructural del arbolado urbano, o sea, de árboles, debe tener sea compuesto de una torta que tiene un tercio de tierra, un tercio de aire y un tercio de agua, o sea, así como en grandes partes. Entonces hay mucho aire que necesitamos. Entonces a la medida que tengamos esas partículas de aire en el suelo, se va a cohesionar y va a sellarse. Entonces, la primera recomendación que nosotros hacemos en cualquier lugar es, si tú vas a plantar un árbol y te va a gastar, esto era como un término que lo leímos afuera, que era, si te gastabas $10 en un árbol, gástate 20 en el hoyo. Hace un Sí, hoyo de uno por uno, trae sustratos. De hecho, si uno revisa en suelo urbano, que son sobresaturados y compactados, uno revisa la literatura de ciudades altamente pobladas, ellos están por estructuras de celdas bajo las aceras para el crecimiento radicular, y están por casillas de plantación muy grandes y por la adición de sustrato de plantación, que puede ser en base a grava o en base a arenas. Sustrato de plantación. Entonces, hago una casilla gigante y traigo suelo y lo pongo ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que no hay que restarse a mirar la tecnología que se aplica en otros lados para poder hacer compatible esto. Y no cerrarse aquí el establecimiento en la parte principal, tanto así como el árbol, pero una buena casilla y un buen sustrato que rompan estas barreras físicas y puedan dar un crecimiento radicular óptimo, es genial. O sea, o sea, yo he visto como cosas súper extrañas, no sé si han visto, son unas cajas que se llaman Silver Cell, son unas cajas plásticas que van debajo de las calles, y sobre eso, dentro de eso se echa el suelo suelto, y sobre de eso se coloca el estabilizado, la base y subbase y el pavimento. Entonces, donde exploran las raíces es un suelo que es abierto. Por eso uno va, no sé, a eso, algunas eso, ciudades. eso es bueno. Sí, no, es que esa es la tecnología que se vende. Y Sí, eso es sí, lo que porque deberíamos tener más acá. mira, pasa acá un ejemplo, por ejemplo, hay unos olmos que tienen como 60 años, olmo americano, que se plantaron sobre suelo estabilizado, porque Temuco antes era un humedal, ¿cierto? Se estabilizó, se compactó todo, se hizo relleno, se plantaron en 60 centímetros, hoy día son tremendos árboles, pero como no pudieron crecer hacia abajo, porque está establecido, crecieron hacia los lados, y obviamente están al lado de la calle, y esa calle le han cambiado el pavimento 1000 veces, y cada vez que le siguen cortando las raíces, y en definitiva todos los inviernos se caen y son árboles de 20 metros, se caen y causan daño. Entonces esas soluciones, por ejemplo, de preocuparse más de la holladura, ¿cierto? Y sobre todo eso que dices tú, de aumentar abajo del subsuelo, todo el desarrollo radicular, perfecto, tenemos árboles que no se van a caer. Mira, Eh, bueno, justo estaba abriendo la lámina, ahora tengo una lámina aquí. Eso ellos lo llaman puente de raíces. Como que tenía un árbol antiguo, y le construí una acera,
y para evitar que donde pasa la calle, ellos colocan esta estructura debajo, entonces las raíces como que pasan por ahí perfecto, y como un pasan hacia el túnel. otro lado. Como puente de raíces. Si me Sí, claro. dejáis presentar, te voy a mostrar Ponle. el voucher de esa... Voy a sacar esto. Mira, esta es una empresa, se llama Trip Perker, una empresa que está en Bélgica, ¿ya? Que vende soluciones para árboles en la construcción. ¿Ya? Y esta lámina que les voy a mostrar acá, mira, aquí hay los tres, aquí son las soluciones que ellos tienen. Suelo estructural, un 20% eficiente, Amsterdam Tree Soil, un 50% eficiente, estructura con células, un 93%, y esta es Lamit Thomas, esa no lo ubico, pero esta en particular es de Silvacell, que son estas estructuras que están acá. En este corte, si tú vas a Europa y veis esto adoquinado y un árbol Sí, fantástico y todo eso. Entonces ellos, para dar un sustrato al árbol, primero que nada, la unidad que ve el pavimento le acepta esto como solución de mecánica, o sea, como una solución viable para rodado. Entonces están estas cajas plásticas, aquí es una geomembrana, esta es un sistema de aireación y de riego, esto es un anclaje porque corre viento mucho, entonces para que no se volquen, y como son altos, porque son árboles de 6 metros, y aquí y todo esto que está dentro de estas cajas plásticas es un sustrato. suelo mejorado para que pueda crecer. Y después están las barreras raíces. Entonces, si uno los ve, aquí está la estructura que se arma, ¿sí? Y aquí están instalándolo. ¿Viste? Aquí hacen la excavación y todo. Y porque no quieren evitar esto. Entonces, Evitar ellos eso. se dieron cuenta que con este tipo de tecnología, ellos pueden tener árboles de buena calidad y cosechar agua y todos los parámetros técnicos. Entonces, aquí no hay que restarse a la ingeniería a esto, para poder tener árboles de buena calidad. ¿Viste? Aquí están haciendo esa parte. Aquí van los árboles y este es como un puente de árboles. Para que aquí van un árbol de alineación y irían sobre estas cajas. Y ahí se están echando el sustrato mejorado, se está sellando el sistema de riego, y ahí quedan los árboles, ¿viste? Entonces aquí están. Entonces tú decís, oye, ¿por qué a estos gringos les queda todo tan maravilloso? Claro, porque los gallos Gasta el usan recurso. tecnología, gastan plata, y claro, y la solución de nuestro compañero que la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Es tratar de hacer esto a la chilena. O sea, ¿y esto cómo es? Un hoyo bien grande, aquí ponía una geomembrana para que no levante las raíces, y ir como de a poco tratando de hacer algo similar. Y Y, experiencias y, hay en el mundo, y a pero lo hay mejor que la solución no es replicarlas. tan cara a largo plazo. No, No o sé, sea, yo no. creo que aquí, yo creo, ¿sabes qué? Yo que he tratado de meterme en este tema, yo creo que la solución es que la gente que ve pavimento se amplíe la mente y pueda aceptar este tipo de tecnología. Porque al final tú te das cuenta que los sistemas de colectores de agua lluvia en Chile todavía colectan el agua y la tiran a los canales. Y no hacen una infiltración en el lugar en la cuenca donde infiltra. Entonces tenemos un agua que cae acá y la pescamos y la llevamos para acá. Entonces estamos secando las napas. Entonces la primera discusión que tenemos nosotros era las láminas que mostraba anteriormente, que eran ¿Sí? esas soleras rebajadas para poder cosechar el agua de lluvia que cae en la cuenca, ¿ya? Para poder mantener el acuífero o mantener la vegetación que está ahí solamente. Y evitar las Entonces eso, inundaciones. claro, porque al Que en final ellos Santiago, dicen que sí, que en la Santiago son. soja, sí, no, es que ahí también hay un tema porque colapsan después las hojas, la basura Claro. se tapan. Entonces, por eso que están por este modelo de drenes urbanos, que son grandes tubos que pasan por debajo de la ciudad y van a los ríos. Pero ese no es el modelo que hay en otros lados. O sea, el modelo es de cuencas que sean más eficientes y de filtración de agua. Y, y es súper dinámico, porque al final tú tienes que pensar que es recurso escaso y tienes que cuidarlo. Voy a dejarle esta lámina ahí que es la más bonita. Eso. Ok, César, te damos las gracias por participar. Si siguen llegando preguntas, te las vamos a hacer llegar
Por favor, a, sí, no, cualquier a tu cosa. correo, ¿cierto? Y el material tuyo también lo vamos a difundir, sí que a lo mejor ahí te lo vamos a pedir también para generar Sí, no, yo te las mando en PDF. un Sí, compilado, sí. ¿cierto? Y enviárselo a los participantes. Sí, sí, no, ¿Ok, y si César? alguien tiene más, si tiene más, más interés sobre esto particular de que es de barreras de raíces, guías de raíces, que en español, Silvacell, me puede contactar porque yo estoy haciendo mi tesis sobre esto Ah, perfecto. y entonces estoy viendo como el análisis económico de la inversión de este tipo de soluciones para la plantación de árboles urbanos. Entonces estoy en ese tema Súper ahora. súper interesante. ¿Lo están haciendo con un caso práctico o una, Sí, sí, una sí, revisión sí, bibliográfica? sí. No, no, lo que pasa es que yo trabajo en una oficina de proyectos, ¿ah? Una CEPLAC. Ese es mi trabajo formal. ¿Ah? Y yo estudié, soy forestal, pero ahora, después de muchos años, me cambié al área constructiva, entonces estoy terminando construcción civil. Y es un tema porque Ya. trabajo en una oficina de proyectos, entonces, y me gané una beca, entonces ya dije, ya voy a estudiar esto. Ah, y bueno, y al final lo que hice yo, mi tesis es análisis técnico-económico del uso de tecnología para la plantación de árboles en acera. Entonces, porque acá en Chile tú hablas de barreras de raíces, esto es root barrier, que es una solución súper práctica, que es colocar una geomembrana de un espesor determinado para que las raíces no choquen y no levanten la acera, no se utiliza. Sí. Entonces, y de ahí hay un montón de derivadas hasta estas cajas plásticas que hay acá abajo. Entonces, yo estoy por colocarle la tecnología y el uso de tecnología apropiada para tener árboles de buena calidad en la ciudad, entendiendo que la ciudad tiene limitaciones como el suelo. Entonces hay que ocupar tecnología para poder tener árboles en la ciudad. Está súper interesante. Vamos a buscar el material. Y ahora, César, te agradecemos. Están los canales abiertos. Listo.